Bueno, la posibilidad de conversar, como habíamos planteado, muchas gracias por haber venido, Victoria, Humberto Tumini. La verdad que por trayectoria y por mirada de lo que ha ocurrido en los últimos años, tienen mucha autoridad ustedes para hablar del tema del general Milán. Ya lo hablamos con Sam, pero me gustaría saber la opinión de los dos. Empecemos por vos, Victoria. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué el gobierno comete semejante torpeza, no? Primero, no creo que sea una torpeza. A mí me da un profundo dolor que hoy, que mañana se trate el pliego de Milani en el Congreso, porque eso le da una legitimidad al hoy jefe del Ejército, el señor Milani, quien está acusado de delitos de lesa humanidad, quien está siendo investigado por enriquecerse de forma ilícita. Pero lo importante es, el jefe del ejército argentino es una persona acusada de haber participado en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, ni más ni menos que siendo parte del aparato terrorista que secuestraba, torturaba y desaparecía compañeros. ¿Y por qué digo que me da una profunda tristeza? Porque independientemente del qué los lleva a hacer esto al gobierno, lo que tienen que ser muy conscientes es que están no solo arriando las banderas que levantaron el 24 de marzo del 2004, que muchos de nosotros recordamos aún hoy con emoción. Claro. No solamente las están arriando, las están enterrando. Lo que quieren hacer con eso es llevarse ellos también las banderas de los derechos humanos o mostrar que que para muchos esto no significó nada. Y hay una gran hipocresía cuando Cristina o cuando parte del gobierno nacional, los que defienden más fogosamente al gobierno, dicen que quienes criticamos a Milani lo hacemos desde un lugar cómodo, porque nunca hemos defendido los derechos humanos, porque nunca nos ha sucedido nada, porque somos golpistas, gorilas, destituyentes. Bueno, acá se les termina el relato, muchachos. Yo no soy gorila, no soy destituyente, nosotros militamos por los derechos humanos, creemos que la vigencia de los derechos humanos solo se garantiza con un Estado que garantice que los derechos se puedan gozar. Nunca me ha pasado nada y nací en la Escuela de Mecánica de la Armada, secuestraron a mi mamá y a mi papá y me enteré quién era a los 23 años después de la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Desde ese lugar quiero criticarlos y desde ese lugar espero que tengan un poco de valor, de ser humano en algún lado, para mirarnos a los ojos y decirnos que no han perdido hasta la vergüenza votando a este tipo que tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando a un juicio como han ido muchos militares hasta ahora. Sí. Es lo mejor de la historia, es lo mejor de esta década. Están borrando con el codo lo mejor de la década ganada, no les va a quedar nada. Con el ascenso y con la aprobación del pliego de Milani, de la década ganada, no les va a quedar nada más que el recuerdo de un relato que va a terminar siendo un verso. Es difícil hablar después de Victoria porque lo dice con todo y con una emoción y con una autoridad, producto de toda su trayectoria, pero bueno, quería saber también tu mirada, Humberto. Sí, a mí me parece que yo comparto la opinión de Ernesto Sanz. Yo creo que hay otras cosas por detrás. Creo que ellos no esperaban que les apareciera esta denuncia del papel de Milani en la dictadura, ¿no? Porque como evidentemente era un oficial joven, etcétera, no esperaban eso. Yo creo que lo que hay por detrás en realidad tiene mucho que ver con cosas que ya venían haciendo. Por ejemplo, ellos ya venían haciendo, y donde se manifiesta más nítido todavía que en los derechos humanos, la cuestión del doble discurso. Ellos ya venían montando un aparato de inteligencia. El proyecto X de Gendarmería, ¿no?, era un proyecto de inteligencia, claramente, ¿no? En los marcos de ese proyecto X han investigado una enormidad de dirigentes sociales, políticos, en forma ilegal, o sea, violentando la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior, ¿no? A mí me parece que ellos venían también con Milani, como decía Sanz, armando una estructura de inteligencia y de control social,
de inteligencia y de control social. A ellos, en un determinado momento, les seduce un poco también la posibilidad de meter la fuerza armada en el control social, ¿no? Bueno, ahora les han parado las vacaciones. Exactamente, ¿no? Bueno, ahora, salió Cristina los otros días a defenderlo a Bernie, de que Bernie había detenido 60 personas que estaban haciendo una manifestación en la calle y las llevó a Campo de Mayo, al lugar donde se torturaba y se hacía desaparecer personas. Eran compañeros nuestros, eran 60 militantes, muchos de ellos jóvenes y hasta un bebé de Barrio de Pie, ¿no? Bueno, Cristina salió a defenderlo, a Bernie. Es decir, evidentemente ellos ya venían en una idea, ¿no es cierto?, de meter nuevamente a la Fuerza Armada en la inteligencia interior y en el control social interior, ¿no? Eso es un enorme doble discurso. Claro. Es decir, si uno toma lo que ellos no solo es una violación a la ley enorme, seguro, ¿no es cierto?, sino que además es un doble discurso. Yo creo que ese es el objetivo principal con Milani. Disfrazado, yo apoyo el modelo, Nacampó, bueno, toda esa fraseología que utilizan ellos para justificar muchas veces lo injustificable. Yo creo que les apareció este tema de derechos humanos y deben estar demasiado avanzados en la cosa que los lleva a pagar el precio político de sostenerlo, porque si no, no se entiende. O sea, de última, no sabíamos, lo sacamos a Milani a otro, claro, y listo. Hay un compromiso claro, yo creo, exactamente, yo creo que en el medio hay cosas que estaban bastante avanzadas y que están tratando de no resignar y bueno, están dispuestos a pagar el precio político de comportarse como decía Victoria. Victoria, Libre del Sur, a través de un instituto con Isaac Rubnik, tienen un trabajo muy interesante respecto de la inflación, lo que es el índice de barrial de precios y todo eso. ¿Qué cosas están registrando ustedes que está pasando respecto de... Bueno, todas las consultoras profesionales dicen que esto se ha acelerado, pero ¿qué pasa en los barrios, en la inflación popular, digamos, que usted registra? Se ha acelerado, sin lugar a dudas. Mira, sin ir más lejos, y con razón, dado que la provincia de Chaco ha sido una de las provincias que más incidentes violentos tuvo en las últimas lamentables jornadas, aceleramos el proceso de empezar a mirar cómo estaba la variación de precios en Chaco. Bueno, lo que nos ha dado es que más de un 48% de la población de Chaco está por debajo de la línea de pobreza. De ese 48% hay un 14% que está por debajo de la línea de indigencia. Casi un 50% de las personas están por debajo de la línea de pobreza en la provincia del señor jefe de gabinete, que además hace unos meses atrás, para tener un poco de memoria, habían anunciado que tenían desempleo cero. Sí. Digamos, con una cara dura cual piedra. Habían anunciado un desempleo cero. Hoy es una de las provincias con mayor índice de personas debajo de la línea de pobreza e indigencia. Y en el conurbano bonaerense, esto ha sido un relevamiento también del ISEPSI, desde el área de salud, lo que se relevó es el índice de talla y peso de los niños y niñas y adolescentes de 0 a 19 años. En más de 25 barrios del conurbano bonaerense. Lo que ha dado ese relevamiento es que casi el 50% de los niños pesados no alcanzan el peso normal. Es un 14% que tiene riesgo de bajo peso y un 12% que tiene bajo peso, claro. Y después hay un porcentaje de un 15% que es obesidad. Ahora, la obesidad en los sectores populares hay que entender como un problema de alimentación que también... Claro. Se asocia a la desnutrición porque es la mala nutrición, ¿no? Claro, si vos solamente comes los fideos que te mandan, claro. Fideos, polenta y arroz que te mandan en el bolsón, y ese chico no es un chico que está correctamente nutrido. Sí, seguro. Tumini, le pregunto por la construcción política. Hacia el 2015, están trabajando con el radicalismo, con el socialismo, con la coalición cívica, con el GEN. ¿Ustedes piensan que serían, por ejemplo, capaces de votar dirigentes como Wiener? Por supuesto, ya lo han hecho, pero si en esa interna gana un radical, no les hace ruido, irían a una interna y apoyarían a un candidato presidente, supongamos, del radicalismo? No, nosotros no nos hace ruido, porque nosotros lo que hemos planteado, que es lo mismo que planteamos con UNER acá, ¿no? Claro. Si vos te recuerdas, ¿no es cierto?, lo de UNER, nosotros dijimos a finales del año 2012 que si
que en la Ciudad de Buenos Aires había condiciones, si se unían bajo un mismo programa todos los sectores progresistas con un instrumento para dirimir candidaturas, eso se podía ir en camino a una nueva mayoría política, ¿no? Claro. Bueno, dijeron que era imposible, que los egos, que esto... No fue así. Hicimos una alianza política, hicimos una interna política con poquísima agresividad, ¿no? Y hoy le hemos dado continuidad en una excelente relación. Yo vengo recién de un festejo de Pino, ¿no? Donde estuvimos todos, ¿no? Claro. Estuvo Gil Lavedra, estuvo Fernando Sánchez, bueno, estuvimos todos. Por lo tanto, digamos, evidentemente eso fue un éxito. Y nosotros, para nosotros, digamos, la posibilidad concreta de que la salida del kirchnerismo sea en dirección a una fuerza progresista reside en la unidad de todos los sectores progresistas en un sentido muy amplio, ¿no? Sobre la base de un programa. Hay que hacer un programa, discutir qué pensamos que hay que hacer en el país y si pensamos parecido, avanzar en un proceso de unidad y si tenemos las internas abiertas, si tenemos varios candidatos a presidente, el que gana lo apoyamos todos. Esa es digamos, la enseñanza de UNE. La verdad que nosotros no tenemos problemas porque todos los que se incorporen en esa alianza política, y nosotros creemos que hay que tener un sentido bien amplio de esa alianza política, tienen que estar sobre la base de un programa. Si coincidimos en el país, ¿qué hay que hacer? A grandes trazos, algunas cosas podemos tener. Nosotros creemos que cualquier candidato es bueno. Y si lo elige la gente en internas abiertas, bueno, ese es el candidato de todos, ¿no? Mucho mejor. Me queda muy poco tiempo, Victoria, pero te hago una pregunta. ¿Ven ustedes algo sospechoso, llamativo en el acercamiento en los últimos días del kirchnerismo y el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, en general con 2 o 3 cosas que han ido ocurriendo? ¿Creen que hay ahí algún tipo de novedad política o es simplemente cosa de coyuntura? No es novedoso, digo, el kirchnerismo ya ha elegido al macrismo para ser su oposición. ¿Por qué? Porque cuando empieza a crecer una oposición distinta, digo, hoy más allá de que existen varios actores que dentro del espacio donde estamos nosotros, progresista, pueden ser candidatos a presidente, es el único espacio que tiene un candidato a presidente claramente, que es Hermes Wiener. Entonces, a eso la reacción del kirchnerismo es elegir, mientras va arreglando sus problemillas internos que no suelen ser menores y sí nos dan mucho sufrimiento a los argentinos y argentinas porque siempre nos dejan en el medio de las internas del propio Partido Justicialista, eligen a quien quieren de opositor y al que quieren de opositor es a Macri. Entonces, por un lado se eligen mutuamente de oposición y por otro lado cierran algunos negocios en la Ciudad de Buenos Aires que no son menores. Sí, hay una cosita, hay una novedad en eso, ¿no? Sí. Antes lo elegía de opositor y a Macri le venía muy bien, sí, ¿no? Ahora lo elige de amigo también, ¿no? O sea, yo creo que se va a atenuar el conflicto kirchnerismo. El kirchnerismo siempre se ha mostrado absolutamente flexible, ¿no? O sea, discursea una cosa, pero después cuando baja la vida. El macrismo creo que va revelando una característica parecida. Yo creo que el kirchnerismo le interesa que Macri le dispute a Massa. Con toda franqueza, creo que... Y por lo tanto creo que le va a hacer la vida menos amarga en la Ciudad de Buenos Aires a los efectos... Así como antes lo ponía como en el enemigo, le garantizaba el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y ellos se garantizaron el triunfo nacional, ahora le va a hacer la vida menos amarga. Bueno, habla también del doble discurso de toda esa dirigencia política, del gobierno de un lado y del macrismo del otro. Es innegable, ¿no? Les agradezco muchísimo a los dos, les deseo muchas felicidades, que tengan un muy buen año. Gracias, muchas gracias por compartir además el Igualmente, Alfredo. Programa. Muy amable. ¿Te vas al sur, Alfredo? Nos vamos a decir por qué. Simplemente le quiero decir que a usted también le deseo las máximas felicidades posibles, por supuesto trabajo para todo, una Argentina pacificada, con inclusión, una Argentina absolutamente con libertad de expresión. Y le recomiendo que se quede porque el programa que viene, Cecilia Luchía Puig sabe a quién va a entrevistar. Vamos a conocer a un empresario que es el líder de Buquebús, se llama Juan Carlos López Mena. Empezó de muy abajo y acaba de invertir 150 millones de dólares en este barco que le han puesto buque Francisco Papa, por el Papa Francisco obviamente, y hace 34 años que trabaja. Es un poco la vida de él y cómo ha construido esa empresa llamada Buquebús. No se vaya, lo espero el año que viene y que tenga muchísimas felicidades. Gracias por todo.